Bueno, sí, en la presentación también está un poco mi presentación. Mi nombre es Mariana Radosta, yo soy médica clínica, soy infectóloga. Me formé en el Hospital Alemán y ahora vivo en la ciudad de Neuquén y es donde trabajo en una clínica privada. Así que, bueno, cualquier duda, consulta o inquietudes que hayan quedado después de la presentación, lo charlamos o si alguien quiere contar su experiencia, también lo vamos viendo. Muchas gracias. Bueno, damos comienzo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Radosta, yo soy médica clínica e infectóloga, trabajo en una institución privada en la ciudad de Neuquén y desde el Club de Aprendizaje sobre Optimización de Antimicrobianos, hoy vamos a comenzar el módulo 2 sobre componentes del programa, específicamente diseño e implementación de un PROA. No tengo ningún conflicto de interés y abajo les dejo mi email por si tuvieran alguna consulta, quedo a disposición de ustedes. Como para contextualizar un poco dónde estamos parados, no mucho más de lo que ya se viene diciendo en los otros encuentros, y es que el 30 al 50% de los antimicrobianos a nivel hospitalario y ambulatorio son innecesarios y están inapropiados. Esto da lugar a presión de selección y se ha visto en los últimos años un llamativo aumento en las tasas de infecciones de bacterias multidrogoresistentes. En este contexto, se sabe que la resistencia a los antimicrobianos genera una amenaza para la salud pública, que están aumentando las tasas de muerte globales por año por microorganismos multiresistentes. Hoy se sabe que aproximadamente hay 700.000 muertes por año en todo el mundo y se espera que esto vaya increyendo hacia el 2050, donde se estima que 10 millones de personas van a morir por la adquisición de infecciones secundarias a microorganismos multiresistentes. Tan es así que se la describe como la pandemia de mayor impacto, con una cantidad incalculable de muertes atribuibles a nivel mundial. En este contexto es que surge el PROA. El PROA tiene que ser visto como una unidad en conjunto con el programa de prevención y control de infecciones, el de seguridad de los pacientes y de los medicamentos, y no solamente el PROA como optimización de antimicrobianos para los humanos, sino también desde el concepto de una salud, o sea, que también incluye la salud animal y el medio ambiente. ¿Y por qué tiene que ser visto como una unidad? Porque ya se estudió esto y se sabe que las intervenciones del PROA, cuando se dan en conjunto con las intervenciones del Programa de Prevención y Control de Infecciones, son mucho más efectivas que como intervenciones aisladas del PROA como tal. Es así que el PROA tiene que ser visto como un método sistemático para optimizar el uso de antimicrobianos. Y de esta forma buscamos como objetivo aumentar la calidad de asistencia y resultado de los pacientes, prolongar la vida útil de los antimicrobianos que ya existen, educar acerca del uso correcto de antimicrobianos y modificar hábitos en la prescripción de antimicrobianos. De esa forma podemos lograr disminuir prescripción inadecuada, lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación de las 4D. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que lograr que el antimicrobiano, la droga, sea la adecuada, en su dosis adecuada, la duración adecuada y que se pueda desescalar cuando sea necesario. De esta forma, lo que vamos a lograr es el objetivo final del PROA, que es disminuir los efectos adversos a los medicamentos, entre ellos la aparición de clostridoides difíciles, la aparición de resistencia antimicrobiana con la mortalidad atribuible que comentábamos recién, y los costos asociados a esto. Cuando prescribimos un antibiótico, siempre tenemos que tener en cuenta que hay múltiples factores que van a intervenir en la elección de ese antibiótico. Entre ellos tenemos información clínica, es decir, el médico que está al lado del paciente, que lo revisa, que lo escucha y le hace el interrogatorio. También saber la epidemiología local, porque no es lo mismo los microorganismos y la epidemiología que
tenemos acá en la ciudad de Neuquén que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Tenemos que tener conocimientos en farmacología, fundamentalmente de PKPD, parámetros que son sumamente importantes a la hora de la indicación de un antibiótico, y también conocimientos en microbiología, ya sea desde el laboratorio de microbiología como tal, que nos informe determinados antibiogramas, como también contar con bases de datos de microbiología y con conocimientos de microbiología sobre resistencias naturales y demás. Es así que sabemos que el PROA como beneficio probado y estadísticamente significativo disminuye entre el 20 y el 50% el uso de antimicrobianos, disminuye los costos en salud, disminuye los efectos adversos a los medicamentos, como decíamos recién, la prevalencia de clostridioides difíciles, la estancia hospitalaria y con ello la probabilidad de adquisición de infecciones asociadas a cuidados de la salud, interacciones medicamentosas, resistencia a antimicrobianas y muertes atribuibles. Son las barreras para implementar un PROA. Por un lado, que genera ciertos costos que no todas las instituciones de salud están dispuestos a pagar. Por otro lado, que se requieren distintos recursos tecnológicos y sobre todo para tener datos estadísticos que necesitamos para implementar un PROA. Por otro lado, necesitamos personal calificado para el fin que estamos buscando, que es formar parte de un PROA. Y por otro lado, la negativa de los prescriptores a tener cambios o modificaciones de conducta en cuanto a la prescripción de antimicrobianos. En relación a esto, tenemos que, ¿cuáles son los problemas fundamentalmente de los prescriptores? Es que hay una pobre percepción del problema de la resistencia antimicrobiana. El 58,2% de los prescriptores no son conscientes de que hay un real problema en cuanto a la resistencia antimicrobiana. También hay un entrenamiento subóptimo de los profesionales de salud para la indicación de antimicrobianos, respetando las 4D, como decíamos recién. La falta de remuneración, porque no es una tarea remunerada en líneas generales, sobre todo en Latinoamérica, y la falta de entendimiento de las autoridades, ya que en líneas generales se observa en el 47% de los casos que no hay compromiso de la dirección. Y dentro de las dificultades de implementación de un PROA, se sabe que cuando hay estructuras ya bases en un determinado lugar para la implementación del PROA, nos abre puertas o facilita esas barreras que dificultan la creación de un PROA. Se sabe que tener un plan nacional con estrategias y guías concretas en cuanto a cómo iniciar y establecer un PROA ayuda a que los centros de asistencia sanitaria puedan comenzar con su propio PROA. Hay muchos indicios de estos en distintos lugares de Latinoamérica, Argentina, Colombia son pioneros, pero también en otras partes del mundo, como por ejemplo en España. El CDC, ¿qué recomienda? Que a nivel nacional se puede establecer el PROA por determinados niveles. Podemos empezar según la cantidad de recursos que dispongamos con un nivel básico, en donde solo se requieren recursos limitados, que es promover la creación de equipos y comités nacionales, adoptar políticas que requiera, por ejemplo, receta para la prescripción de antimicrobianos, participar en campañas de concientización sobre el uso de antimicrobianos y después ir escalando de nivel en, si tenemos una capacidad intermedia, crear acceso a listas de medicamentos recomendados, crear y difundir guías, promover vigilancia, apoyar difusión. Y en un nivel avanzado, hacer cumplir las políticas que requieren esas recetas que hemos mencionado recién, medir el uso de antibióticos, monitorizar la calidad de los antibióticos, abordar los factores que dan lugar a prescripción inadecuada, educar, etc. Entonces,
Si planteamos de que un PROA a nivel nacional puede servir de sustento para que las instituciones a nivel local puedan ir iniciando con el PROA, bueno, ¿cuáles serían los pasos para establecer un PROA a nivel nacional? Bueno, por un lado, establecer una estructura de gobernanza, es decir, hacer un grupo de trabajo de PROA en donde se examine qué es lo que ya tenemos, cuáles son las medidas que ya están implementadas, determinar qué grado de cumplimiento tienen esas medidas, qué elementos básicos hacen falta a corto, mediano y largo plazo y calcular los recursos que sean necesarios. Para de esta forma ir seleccionando cuáles puedan ser las instituciones en las que se pueda iniciar el PROA, que se pueda ejecutar el PROA y que al mismo tiempo sirvan de ejemplo para las otras instituciones y así que se nacionalice, digamos, el PROA. Elaborar una estrategia nacional con indicadores nacionales, asignar recursos económicos y humanos, vigilar, evaluar la ejecución y facilitar el acceso antes y durante el servicio. De esta forma, tenemos un plan y estrategias nacionales, tenemos reglamentación y guías, tecnología y datos de apoyo, estadísticas fundamentalmente, capacitación, concientización sobre el uso de antimicrobianos, ya podríamos pensar en el armado de un programa nacional. Ahora, ¿qué pasa a nivel de una institución sanitaria? ¿Qué necesitamos? Fundamentalmente recursos económicos, recursos de tiempo, que las personas que trabajen en el PROA tengan tiempo protegido y puedan llevar a cabo las actividades del PROA. Y por otro lado, que el personal esté capacitado para llevar a cabo esas tareas y fundamentalmente con experiencia en el tema. Es exactamente lo mismo llevar a cabo un PROA en una institución, ya sea a nivel de internación como a nivel ambulatorio. La diferencia es que en el ámbito ambulatorio hay menor variabilidad de patologías que requieran antibióticos y menor variabilidad de antimicrobianos involucrados. Sin embargo, es más difícil interactuar con el prescriptor de forma directa. Las capacitaciones en líneas generales se hacen a distancia por los diferentes horarios que se manejan y es difícil involucrar al paciente en el uso racional de antimicrobianos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos todos es cuando partimos en una institución en donde no hay un PROA, ¿por dónde comenzar sin perder la cabeza en el intento? El principal consejo es que hay que hacerlo gradualmente y por fases. Plantearse objetivos que sean a corto plazo y que se puedan sostener en el tiempo. Que no sean objetivos muy ambiciosos, sino más bien pequeños objetivos y que eso nos estimule a seguir haciendo. Y a medida que vamos avanzando, plantear nuevos objetivos. Que lo podamos adaptar a las características de cada centro. Para eso tenemos que tener en claro en qué situación está nuestro centro, cuál es el contexto cultural, cuáles son los recursos con los que disponemos, porque no es lo mismo, incluso en un mismo país, como decíamos recién, ni la epidemiología es la misma en Neuquén que Buenos Aires, ni el contexto sociocultural y económico de ambas provincias. Entonces, estos objetivos de cada área incluso pueden ser diferentes. Se recomienda utilizar objetivos SMART, formando este acrónimo SMART. Se refiere a que los objetivos tienen que ser específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos, ¿sí? Hay que ir haciéndolo paso a paso, que sean fácilmente medibles y se puedan completar. No hay una pócima mágica como para poder implementar un PROA y poder largarnos, copiar un PROA de algún lado y largarnos. Sí, tenemos algunos tips o algunas cosas como para poder ir implementándolo mientras lo adaptamos a nuestra realidad. Lo más importante es adaptar lo que ya está hecho, lo que ya se sabe que funciona en otros lados, a nuestro centro, a nuestra realidad.
y ser lo suficientemente flexibles como para modificar lo que haya que modificar. De esta forma, el primer paso para implementar un PROA en una institución sanitaria es el análisis de situación. Se recomienda realizar un análisis FODA que nos pueda permitir conocer dónde estamos parados, qué es lo que ya tenemos y qué es lo que va a hacer falta. ¿Sí? Y si no tenemos ningún dato como para medir y ver dónde estamos parados, buscar la opinión de expertos. El FODA, como muchos saben, ahora vamos a ver un ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, pero trata de establecer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tenemos. Si llegado el caso no podemos hacer un FODA porque nos parece complejo, o porque no lo entendemos, o por lo que sea, no nos quedemos en eso, y podemos buscar herramientas de autoevaluación que tiene la Organización Mundial de la Salud, el CDC, el Gobierno de España, SADI, Elvira, o sea, ITAES, hay múltiples instituciones que hicieron algunas herramientas de autoevaluación y que estas nos pueden ayudar a ver dónde estamos parados para saber desde dónde partir. Este análisis FODA, como dijimos, precede a la formulación y la ejecución del PROA. Tiene que ser más que complejo, pragmático, como decíamos recién, todos los objetivos tienen que ser concisos y abordar los puntos fuertes y débiles para ver desde dónde partir y qué optimizar, digamos. De esta forma nos va a ayudar a reconocer cuáles son las áreas prioritarias para la mejora y la vigilancia. Este es un ejemplo que publica la OMS para hacer un análisis FODA, en donde, por ejemplo, dice, fortalezas, los antimicrobianos están vistos como una prioridad por parte del establecimiento, hay un programa activo de prevención y control de infecciones, hay mucho entusiasmo por parte del personal en cuanto a la optimización de antimicrobianos, el personal conoce sobre optimización de antimicrobianos, se practica auditoría en la prescripción de antimicrobianos en las salas, hay un antibiograma unificado para la institución, para todas las instituciones, es decir, que se informan determinados resultados de microbiología como para que no se indiquen todos los antibióticos o distintos antibióticos, sino que se seleccionan cuáles se informan para que los médicos prescriptores tengan una orientación y indiquen excesivamente cantidades de antibióticos distintos. Hay un farmacéutico, como una oportunidad, hay un plan nacional del PROA, hay un comité de control de infecciones en el cual se puede incorporar el PROA, hay financiación para hacer estudios de prevalencia. En cuanto a debilidades, no hay un profesional sanitario que pueda encabezar el equipo del PROA, no hay reactivos para el laboratorio de microbiología. Hay suministro deficiente de antibióticos en farmacia, consideran que hay otras prioridades, no hay tiempo protegido. Como amenaza, priorizan otros problemas, el presupuesto es escaso, hay muchos comités en la institución y ninguno funciona, hay tasas de resistencia antimicrobiana en aumento, etc. Entonces, una vez que tenemos el análisis de situación, tenemos que ir al paso número 2, que es formar un equipo de trabajo. Para esto, tenemos estructura de gobernanza. La idea es establecer un equipo multidisciplinario de optimización de antimicrobianos, que el tamaño va a depender de cada establecimiento, puede ser una persona o varias. En esta estructura de gobernanza hay que determinar las responsabilidades, quién va a rendir cuentas, a quién le vamos a rendir cuentas, si vamos a depender de la alta dirección, que es la sugerencia, si la dirección va a avalar formalmente este plan. Y tenemos como sugerencia, la idea es que esta estructura de gobernanza, el líder sea o un infectólogo o un farmacéutico clínico, ¿sí? El infectólogo tiene que aportar todos sus conocimientos clínico-infectológicos para la optimización de la indicación del antimicrobiano, tiene que participar activamente en las capacitaciones y además en la redacción de las guías.
Por otro lado, el farmacéutico tiene que asegurarse de dispensar los antimicrobianos, pero también puede participar activamente en la suspensión precoz de antimicrobianos. También tiene que encargarse de lo que es las guías y aportar sus conocimientos desde el punto de vista de PKPD, por ejemplo. Por otro lado, en la estructura de gobernanza tiene que haber un microbiólogo que aporte, por un lado, un antibiograma unificado de la institución, como decíamos recién, y por otro lado, que pueda llevar a cabo todas las pruebas diagnósticas de todas las muestras que recibe el laboratorio de microbiología. También un enfermero que esté entrenado en control de infecciones para hacer monitoreo de la adherencia a la vigilancia de las medidas de control de infecciones y del consumo de antimicrobianos. Y además tiene que haber otros representantes de otras áreas que van a ser de interlocutores entre nosotros y las distintas áreas que son los que están al lado del paciente, al pie de la cama del paciente. Y finalmente, algún representante del área de tecnología o de informática de la institución o algún secretario que nos pueda ayudar con los recursos tecnológicos fundamentalmente. De esta forma, se habla de institucionalizar el programa. Se dice que nuestro comité de PROA tiene que estar en íntima relación con el Comité de Seguridad y de Medicamentos del Paciente, con el Comité de Prevención y Control de Infecciones, como decíamos hace un ratito, y por otro lado tiene que estar presidido por el directivo de la institución y como vicepresidentes los jefes de departamento. El equipo de PROA, por otro lado, tiene que estar liderado por un infectólogo, un farmacéutico clínico o un enfermero en control de infecciones, tienen que estar en íntima relación con el microbiólogo y los interlocutores con el personal asistencial, como dijimos recién, tienen que ser los médicos clínicos, los cirujanos, los terapistas, los otros farmacéuticos, etc. La idea es que todo el personal tenga tiempo protegido, y que esto esté descrito dentro del contrato que tenga el personal con la institución, esta descripción del puesto, que tengan un lugar de trabajo para hacer las reuniones, para analizar los datos, etcétera, que hagan reuniones que sean mensuales idealmente o máximo cada 3 meses y que haya un secretario que pueda hacer el orden del día de las reuniones, redactar las actas de esas reuniones, hacer los informes de la dirección, porque así como buscamos el apoyo de la dirección, también necesitamos informarles al menos anualmente dónde estamos parados, cuáles son los objetivos para el año siguiente del PROA, etc. El paso 3 es determinar cuáles son las áreas prioritarias de nuestra institución. Entonces lo que tenemos que hacer es, luego del análisis del FODA, ver cuáles fueron los problemas que encontramos. Podemos haber encontrado prescripción excesiva, es decir, que se indiquen antibióticos para infecciones virales, que el espectro sea demasiado amplio para las infecciones que estamos teniendo, que haya combinación de tratamientos, a veces se usan biterapias cuando en realidad con monoterapia es suficiente, que se haya seleccionado erróneamente el antibiótico, que la dosis sea incorrecta, que la vía sea incorrecta, la duración, que se haya demorado la administración por alguna causa. Entonces podemos intervenir en reducir el espectro, retirar el antibiótico, suspenderlo según los hallazgos microbiológicos, pasarlo precozmente a la vía oral, ajustar su posología, revisar la duración, escalar, porque no siempre solo es desescalar, ofrecer un beneficio al paciente, a veces necesitamos escalar porque nos estamos quedando cortos con el tratamiento antibiótico indicado, y una vez que ya establecemos cuáles son las áreas prioritarias, vamos a ir al paso 4, que es someter el programa a la autorización de la autoridad correspondiente. Para eso tenemos que escribir el programa, tenemos que hacer que la alta dirección nos lo apruebe, tenemos que tener reuniones periódicas con la autoridad, como decíamos recién, para evaluar cuáles son los recursos necesarios para lograr las metas del PROA y también para informar regularmente sobre las actividades que tiene el PROA. El paso 5 es determinar las intervenciones y comenzar con lo más factible.
De esta forma vamos a tener establecido qué, quién, dónde y cuándo se van a realizar todas las tareas del PROA. Tenemos que difundir esto y ejecutarlo, ¿sí? Tener un plan no sirve de nada si no se pone en práctica, así que más a la obra. Una de las sugerencias es tener, por un lado, en relación a la antibioticoterapia, tener guías donde dice que diagnostiquemos, que planteemos si es una infección bacteriana o no, y si es necesario el tratamiento antibiótico o no, prescribir un determinado antibiótico basado en patógenos probables, un tratamiento empírico, si el paciente está grave o no, etcétera. Revisar esa indicación una vez que lo hacemos, ver si la indicación es correcta, los antibióticos son correctos, si se puede rotar a la vía oral, qué resultados de microbiología tuvimos y suspender según si cumplimos o no la duración del tratamiento antibiótico. Por otro lado, en la profilaxis quirúrgica sería lo mismo. Indicamos en base a qué operación prescribimos el antibiótico, controlamos qué antibiótico es, el tiempo, la duración, la vía y qué factores de riesgo tiene el paciente y suspendemos antes de las 24 horas postquirúrgicas según la cirugía. Otra de las intervenciones que podemos tener para la ejecución de un PROA es la educación a los profesionales que lo prescriben, registrar por escrito toda la información sobre la medicación de un paciente para de esta forma no solo ver las dosis y qué antimicrobianos tiene, sino también ver interacciones con otros medicamentos, ver las duraciones de estos tratamientos, poder acortarlos precozmente, poder rotarlos a la vía oral, contar con un laboratorio básico de microbiología, mejorar el suministro y la gestión de los medicamentos en conjunto con el Comité de Medicamentos y de Seguridad, vigilar, etc. Y en caso de que no podamos tener todas o no podamos hacer todas estas intervenciones, tener en cuenta de que nos podemos poner de acuerdo con otras instituciones de la región y que cada uno aporte de su conocimiento lo que pueda para optimizar el uso de antimicrobianos. De esta forma, las intervenciones pueden ser, por un lado, persuasivas o también restrictivas. Persuasivas es básicamente educarlo por medio de clases, por medio de capacitaciones, recordatorios verbales, y por otro lado, con retroalimentación, lo que se llama auditorías con retroalimentación. Entonces lo que se hace es presenciar, por ejemplo, pases de sala, ir viendo paciente por paciente y tratar de ir explicando y analizando cada paciente, cada antibiótico que tiene indicado, las 4D, la dosis, la droga, la dosis, la vía de administración, la duración, etcétera, y de esta forma ver si es necesario desescalar o no y si el paciente se queda con ese antibiótico o no, en caso de que esté adecuado o no a las normas y guías que establecimos desde el PROA. Por otro lado, tenemos las intervenciones restrictivas. Las intervenciones restrictivas básicamente lo que sugieren es tener una lista de medicamentos, que en líneas generales se los conoce con el acrónimo AWARE, que la A viene de Access. Tenemos una lista de medicamentos que son accesibles para toda la institución. Por otro lado, la W y la A de Watch, hay medicamentos que hay que hacerle un seguimiento, y la R con la E de Reserve, que son aquellos que necesitan autorización previa, fundamentalmente de un infectólogo y o en su defecto de un farmacéutico clínico. Tienen ventajas y desventajas ambas técnicas. Aquellas restrictivas, es decir, con autorización previa, tiene como ventaja que previene el inicio innecesario e inapropiado de antibióticos, garantiza una terapia empírica óptima, requiere la revisión de parámetros clínicos antes de iniciar el tratamiento antibiótico, también todo su historial microbiológico, puede disminuir los gastos en antimicrobianos, facilita una respuesta rápida a la escasez de antimicrobianos y se sabe que a corto plazo favorece el PROA en términos de disminución de la resistencia antimicrobiana. En cuanto a las auditorías prospectivas y con retroalimentación, aumenta la visibilidad del PROA, ayuda a
difundir nuestras acciones, mantiene la autonomía de los prescriptores, porque en realidad uno trata de explicarle, pero en definitiva es el prescriptor el que termina haciendo las cosas, no se le impone nada, no se le dice qué tiene que hacer, sino se le sugiere, facilita la educación a los prescriptores, permite reducir el uso de antibióticos una vez que conocemos las sensibilidades, y como desventaja, las técnicas restrictivas tienen poco efecto después de haber iniciado una terapia empírica, pierde autonomía el prescriptor y eso lo toman como algo malo y puede hacer o dar lugar a cierto rechazo hacia el PROA. Y en cuanto a las desventajas de las auditorías prospectivas y de retroalimentación, es que lleva mucho trabajo, que el cumplimiento es voluntario y que el éxito va a depender de cómo lo comuniquemos. Y por último, también otra de las intervenciones es estructural. Necesitamos tener acceso a pruebas de laboratorio rápido, al monitoreo terapéutico de los fármacos, al conocimiento sobre alergias a los antibióticos de los pacientes, y la idea sería también tener sistemas informáticos que nos permiten tener órdenes médicas digitales. Una vez que ya tenemos las intervenciones, que ya empezamos a implementar nuestro PROA, tenemos que analizar los datos para ver cómo nos fue, compararlos y difundirlos, ¿sí? Esta vigilancia puede ser en cantidad, en calidad o en farmacoresistencia. En cuanto a cantidad, lo que se sugiere es consumo de antimicrobianos. Nos vamos a compras, vemos por sector quiénes consumieron tal o cual antibiótico, y en base a eso se pueden obtener datos interesantes. También en términos de calidad, para ver si las dosis fueron adecuadas, las duraciones, las indicaciones de los antimicrobianos, la apropiabilidad, la adherencia a las guías, etc. Y por otro lado, de farmacoresistencia, eso es en trabajo conjunto con el laboratorio de microbiología, para ver las tasas de resistencia y en base a ello basar los tratamientos empíricos iniciales. Es así que en vigilancia podemos medir la apropiabilidad de la adherencia, la apropiabilidad de las guías, y por otro lado, si con el PROA logramos disminuir el consumo de antibióticos, disminuir los costos, las reacciones adversas a los medicamentos, la resistencia antimicrobiana, las reinternaciones en 30 días y por supuesto nuestro objetivo final sería disminuir la mortalidad de los pacientes. De esta forma nos adentramos en lo que es el modelo de mejora continua en calidad, en donde hicimos un plan, preparamos el plan, lo planificamos, lo llevamos a cabo, analizamos, vigilamos dónde estábamos parados, veíamos qué había para mejorar y volvemos a iniciar este nuevo ciclo, también conocido como Story. Y lo último que nos queda es educación a los prescriptores, ¿sí? Los métodos de capacitación pueden ser activos o pasivos. Pasivos por medio de materiales didácticos impresos, las guías, aprendizaje a distancia y demás. Y activos, básicamente, clases. Lo importante es consensuar con nuestros prescriptores porque tenemos que interactuar permanentemente con ellos. Ellos van a ser el link entre el paciente y nosotros. O sea, ellos son los que van a terminar indicando el antibiótico y haciendo lo que consideren apropiado. Así que tenemos que explicarles y que ellos lo tomen como propio a esto de la indicación adecuada del antimicrobiano. Estos recursos de capacitación tienen que ser continuos, ya sea para repasar al personal que ya está en la institución y que necesita volver a ver algunos temas, y por otro lado para el personal nuevo. De esta forma, lo que buscamos con la educación no es que se aprendan una guía de memoria, sino que puedan captar los conceptos que les damos y hacer un cambio de comportamiento de ellos y en sus prácticas de prescripción, para de esa forma lograr el uso racional de antimicrobianos. Para poder lograr una excelente capacitación necesitamos conocer cuáles son los factores que influyen en los médicos, en este caso, a prescribir antimicrobianos. Fundamentalmente pueden ser factores extrínsecos que ya no dependen del prescriptor per se, que pueden ser factores estructurales o institucionales, y por otro lado, factores intrínsecos en los cuales nosotros sí podemos influir, que es el desconocimiento de la resistencia antimicrobiana, hay temores de que el paciente no vuelva, creer que el antimicrobiano de amplio espectro es eficaz y de bajo riesgo,
que le da cierta autonomía, al no tener en algunos lugares buena microbiología o no tener directamente microbiología, le genera incertidumbre, entonces da mucho miedo indicar antibióticos de bajo espectro, etc. Entonces, lo que tenemos que nosotros tratar de hacer es adaptar todas nuestras intervenciones a los factores que pueden influir en esa prescripción, ¿sí? Entonces, por eso yo puse tratar de cambiar de un pensamiento cuadrado a redondo. Involucrar más gente, eso es fundamental. Todo aquel que quiere participar debe sumarse y volver a hacer este storyboard. El diseño del plan, ejecutar, vigilar, ver dónde estamos parados, retroalimentarnos y adaptar el plan a nuestra realidad que es permanentemente cambiante. Las cosas que sugerimos hoy, que podemos llevar a cabo hoy, probablemente en un par de meses ya no nos sirvan porque nuestra realidad cambió o de repente estamos en un brote y salimos del brote o viceversa. Bueno, acá les dejo la bibliografía consultada por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieren ir haciendo alguna pregunta por el chat. Bueno, muchas gracias. Es un tema hasta en cierta forma engorroso, que no todas las instituciones de salud están preparados eh, para llevar a cabo un PROA y nosotros mismos, porque nos encontramos o pensamos que es algo como muy grande, pero podemos ir planteándonos objetivos pequeños y poder ir haciéndolo. Educación. La educación pregrado en medicina, sí, totalmente. ¿Cómo lo haría usted, por favor? ¿Cómo abarcaríamos ese tema? Porque importante, así en algún momento cuando estudiaba medicina, nos inducían a recetar tal antibiótico, pero no nos decían lo que va a pasar la resistencia. Debemos inducir, no, a recetar antibióticos, a ver, recetar adecuadamente los antibióticos. ¿Tienen ustedes algún programa en pregrado? Cada vez se está virando más. El tema es que el problema para mí, cuando estamos en el pregrado, es que nos enseñan con una guía, con una determinada patología, qué tenemos que tratar. En vez de por ahí decirnos, bueno, tal patología puede estar causada por tal germen, entonces se trata con tal antibiótico. Y empezar, digamos, con una mentalidad inversa para cuidar un poquito más los antibióticos. Cada vez hay más campañas de concientización en la sociedad y en las facultades, por lo menos acá. Gracias. No, por favor. Eh, sí, ¿Puede, la clase va a no quedar puede grabada. compartir, no puede compartir su correo, por favor, doctora, en el chat? Sí, 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 ya mismo. El enfermero clínico en prueba garantiza administración segura del monitoreo de respuesta del paciente. Totalmente de acuerdo. Además, el enfermero es el que está en contacto con el paciente, el que nos va a dar información qué es lo que le está pasando al paciente, si está en condiciones de rotar a la vía oral, si está tolerando el antibiótico, si hay alguna intercurrencia, si le agregaron alguna otra medicación con la cual pueda interactuar el antibiótico. Es fundamental el enfermero. La clase, el IEX, la va a publicar directamente por el canal de YouTube. Sí, totalmente. El hospital tiene un ahorro sustancial, eso está más que probado. El tema es que como es a mediano y largo plazo y no hay una obra social que, sobre todo en la parte privada, las obras sociales no lo reconocen por módulo. Hay en muy pocos lugares que se está implementando eso. A las instituciones que tienen cierta acreditación, que tienen ciertos programas, pagar de más. Digamos, como institución, hoy se lo ve como un costo más que como una ganancia. Se está cambiando la mentalidad y yo creo que le falta tiempo para que se modifique y todos lo puedan ver como una ganancia, que es lo que realmente es. Una consulta, alrededor del
de la atención del paciente. Yo trabajo en UCI. El tema está bien, el uso racional de antibióticos, pero hay factores intercurrentes, como es el lavado de ropa, que no hay un control adecuado en mi país, y también el adecuado manejo y desinfección de las áreas, de las camas propiamente, porque si bien hacemos todo un cuidado, pero en un descuido transmiten esos agentes patógenos al paciente de una u otra manera, sin pensarlo y sin quererlo. ¿Cómo hacen ustedes, por favor? No, lo que pasa que, claro, hay que organizar el PROA en base también a las políticas de control de infecciones y seguridad del paciente. Ninguno de los tres programas puede interactuar independientemente, porque no va a funcionar. O sea, siempre todas las políticas, cuando vayan sumando los esfuerzos entre los distintos programas, va a sumar. De nada te sirve si vos disminuís el uso de antimicrobianos para disminuir la incidencia de clostridioides difíciles y que de repente no haya una buena higiene hospitalaria, porque el Clostridium difficile se va a diseminar por otra vía que no sea la presión de selección, digamos. Gracias. De nada.